Bienvenidos, mentes curiosas, a un viaje a través de la red de conceptos erróneos que se han entretejido en nuestra comprensión del mundo. Acompáñame mientras desentrañamos la verdad que se esconde tras creencias aparentemente sólidas, exponiendo las sorprendentes realidades que se esconden bajo ellas. Desde las famosas espinacas que prometen fuerza hasta la exactitud del índice de masa corporal, pasando por las intrigantes historias de los perros San Bernardo, prepárate para poner en tela de juicio tus percepciones. Embárcate conmigo en esta expedición al reino de los 12 conceptos erróneos que han teñido nuestras perspectivas. Es hora de separar la realidad de la ficción y descubrir los sorprendentes giros que nos aguardan. Aquí te dejo 12 cosas que sabes mal. Los juegos de inteligencia mejoran tu memoria y la capacidad de razonamiento. Los juegos de entrenamiento cerebral pueden ser divertidos, pero hay pocas pruebas que demuestren que mejoran la memoria o la inteligencia. Estos juegos han surgido como una de las formas más novedosas y entretenidas de agudizar el cerebro y se anuncian para proporcionar al usuario una amplia gama de beneficios cerebrales. Ha habido muchos debates sobre si estos juegos cerebrales ofrecen alguna mejora de la capacidad cerebral a los usuarios. En un informe consensuado del Centro de Longevidad de Stanford, se concluyó que los juegos cerebrales muestran pocas pruebas de mejora de las capacidades cognitivas. Señalan que puede ser más productivo dedicar tiempo a actividades que beneficien la vida cotidiana, como leer, socializar, hacer ejercicio y trabajar en el jardín. Puede haber pruebas de que un pequeño porcentaje podría beneficiarse de estos juegos, como los adultos mayores que podrían estar enfrentándose al Alzheimer. Pero en general, los juegos cerebrales no son más que un mito que nos venden empresas que buscan sacar su tajada. Creo que es hora de borrar todas esas aplicaciones. Las espinacas fortalecen los músculos. El mito de que las espinacas son un alimento milagroso para fortalecer los músculos es un error muy extendido que se ha perpetuado durante más de un siglo. La base de este mito es la creencia de que las espinacas tienen un alto contenido de hierro, un mineral fundamental para la producción de hemoglobina y mioglobina, que transportan oxígeno a los músculos. Sin embargo, la realidad es que las espinacas no son tan ricas en hierro como se creía. Este mito se originó en un error de escritura en 1870, cuando el Dr. Wolf colocó mal un punto decimal e hizo parecer que las espinacas contenían 10 veces más hierro del que realmente contienen. Además, también es falso el mito de que simplemente comiendo espinacas se estará fuerte. Aunque las espinacas y otros alimentos nutritivos pueden proporcionar la energía necesaria para un buen entrenamiento, la fuerza y el crecimiento muscular solo se consiguen con ejercicio regular y entrenamiento con pesas. Por lo tanto, es esencial disipar este mito y animar a la gente a centrarse en una dieta equilibrada y un régimen de ejercicio regular para alcanzar sus objetivos de forma física. El índice de masa corporal es exacto. El índice de masa corporal, o IMC, es un método muy utilizado para determinar si una persona tiene un peso inferior al normal, un peso normal, sobrepeso u obesidad. Sin embargo, muchos expertos creen que el IMC no es un indicador preciso del estado de salud porque no tiene en cuenta factores importantes como la masa muscular, la densidad ósea y la composición corporal. Uno de los problemas del IMC es que no distingue entre masa grasa y masa muscular. Esto significa que las personas que tienen mucha masa muscular pueden ser clasificadas como obesas o con sobrepeso, aunque tengan un bajo porcentaje de grasa corporal. Por el contrario, las personas con un alto porcentaje de grasa corporal pueden clasificarse como de peso normal o bajo si tienen poca masa muscular. Otro problema es que el IMC no tiene en cuenta la forma del cuerpo ni la distribución de la grasa. Las investigaciones han demostrado que las personas con una mayor cantidad de grasa abdominal corren un mayor riesgo de padecer problemas de salud como enfermedades cardíacas y diabetes, independientemente de su IMC. En general, aunque el IMC puede ser una herramienta útil en algunos casos, no debe utilizarse como único indicador del estado de salud de una persona. También deben tenerse en cuenta otras mediciones, como el porcentaje de grasa corporal, el perímetro de la cintura, el estilo de vida y los comportamientos saludables en general.
Los perros San Bernardo llevan barriles de brandy al cuello. Seguro que todo el mundo conoce esta imagen, la de un perro San Bernardo que lleva un barril de brandy al cuello para reanimar a personas perdidas en las montañas nevadas. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que se trata de un invento. Los perros San Bernardo nunca se han utilizado para transportar pequeños barriles de brandy. De hecho, el alcohol puede empeorar la hipotermia, así que la idea no es solo inventada, es peligrosa. Los famosos monjes del Hospicio de Viajeros del Paso de San Bernardo, de donde procede el nombre de los perros, afirman que nunca han puesto barriles de brandy a sus perros de rescate, pero sí guardan algunos por ahí para las fotos de los turistas. La escala de Richter es la mejor forma de medir un terremoto. La escala de Richter ha sido la forma más común de medir la magnitud de un terremoto durante muchas décadas. Sin embargo, no es la forma más precisa de detectar un terremoto. Existen otros métodos y escalas que los científicos utilizan para controlar y medir la actividad sísmica con mayor precisión. Una de las principales limitaciones de la escala de Richter es que se diseñó para medir terremotos cercanos al epicentro, en un radio de unos cientos de kilómetros. No funciona bien para terremotos que ocurren más lejos, y puede subestimar la magnitud de grandes terremotos. Además, la escala de Richter mide la amplitud de las ondas sísmicas, no la energía real liberada por el terremoto, que puede medirse con más precisión con otras escalas como la escala de magnitud de momento. Para mejorar la detección de terremotos, los científicos utilizan actualmente una combinación de diferentes herramientas y técnicas, como GPS, satélites y sensores terrestres. Estas herramientas proporcionan datos más precisos sobre la localización, profundidad y magnitud de un terremoto. También permite a los científicos controlar la actividad sísmica en tiempo real y proporcionar sistemas de alerta temprana para reducir el impacto de los terremotos. En conclusión, la escala de Richter es una forma bien conocida de medir la magnitud de los terremotos, pero no es la mejor manera de hacerlo. El uso de nuevas tecnologías y métodos por parte de los científicos ha mejorado la detección de terremotos y ha proporcionado mediciones más precisas de la actividad sísmica. Shakespeare inventó muchas palabras. Desde hace años existe el mito de que Shakespeare inventó unas 1700 palabras aún comunes en inglés. No es cierto. Adaptó al idioma inglés muchas palabras latinas y griegas, entre otros idiomas, acuñando así nuevas palabras inglesas. Pero para ser inventada, una palabra debe carecer de etimología, antes de que una sola persona la imagine. Se dice que inventó la palabra assassination, pero lo que hizo fue derivarla del latín medieval assassinare, que significa liquidar a una persona importante. Todas las palabras que se le atribuyen pueden explicarse así. Sin embargo, ideó usos del nombre de pila para bastantes palabras, como Viola, Jessica y Adrián. La primera es latina, la segunda es hebrea y la tercera es griega. La función cerebral disminuye a medida que se envejece. El cerebro alcanza su pleno desarrollo alrededor de los 25 años, y las habilidades cognitivas no cambian mucho después de eso. Por lo tanto, depende de nosotros proteger nuestro cerebro a medida que envejecemos para mantener la sabiduría y el conocimiento. Una excelente manera de ayudar a proteger el cerebro es llevar un estilo de vida saludable haciendo ejercicio, comiendo una dieta bien balanceada y manteniéndose socialmente activo. La memoria implícita no se ve afectada en su mayoría a medida que envejecemos, lo que incluye recordar las letras de tus canciones favoritas. La capacidad de completar tareas es parte de la memoria motora y también se mantiene junto con la edad. Sin embargo, existe una diferencia entre el envejecimiento saludable y el desarrollo de una afección médica, y afectan al cerebro de manera diferente. Olvidar dónde dejaste las llaves o la contraseña de una cuenta es parte de un envejecimiento saludable, pero si las habilidades cognitivas comienzan a disminuir rápidamente, entonces es importante consultar a un médico. Los cinturones de castidad se usaron en la época medieval. Los cinturones de castidad se han asociado durante mucho tiempo con la Edad Media, y muchas personas creían que se usaban para evitar que las mujeres tuvieran relaciones fuera del matrimonio. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que los cinturones de castidad nunca se usaron en la época medieval. La idea de estos cinturones parece haberse originado en el siglo XIX.
y muchos de los primeros ejemplos son falsificaciones o engaños. No hay evidencia que sugiera que alguna vez se usaron como una forma de castigo o control sobre las mujeres. De hecho, las sociedades medievales tenían leyes y normas sociales estrictas con respecto al comportamiento sexual, y las mujeres que habían tenido relaciones extramatrimoniales a menudo estaban sujetas a castigos severos como la vergüenza pública o incluso la ejecución. Así que es poco probable que los cinturones de castidad se hayan considerado necesarios en una sociedad así. En conclusión, la idea del uso de cinturones de castidad en la época medieval es un mito. Si bien pueden usarse en algunas subculturas modernas, no hay evidencia que sugiera que alguna vez se usaron como una forma de castigo o control sobre las mujeres en el pasado. Las descargas eléctricas de bajo voltaje no son peligrosas. Muchos padres son conscientes de los peligros que representan los enchufes de pared y los objetos afilados como tenedores cuando crían niños pequeños. Sin embargo, tienden a pasar por alto los peligros de dar baterías a sus hijos. Comúnmente se cree que solo los altos voltajes son dañinos, pero la verdad es que es la corriente, medida en amperios, la que puede ser mortal. Incluso una batería de 12 voltios aparentemente inofensiva, como la batería de un automóvil, puede causar daños graves o incluso el fallecimiento en determinadas condiciones. Esto se debe a que la cantidad de corriente que puede entregar una batería es lo que determina su peligro potencial, no solamente el voltaje. La corriente puede causar quemaduras graves, contracciones musculares y daños en los órganos internos si fluye a través del cuerpo. Por lo tanto, es esencial tomar en serio la seguridad de las baterías, especialmente cuando se trata de niños. Los padres deben informarse sobre los riesgos potenciales de las pilas y asegurarse de que sus hijos las manipulen con cuidado. Mantener las baterías fuera del alcance de los niños, usar contenedores de almacenamiento de baterías apropiados e inspeccionar las baterías en busca de signos de daños o fugas son pasos esenciales para minimizar los riesgos de accidentes. En última instancia, estar informado y atento a la seguridad de las baterías puede evitar daños graves e incluso salvar vidas. Puedes abrir una cerradura de un tiro. Esto se usa mucho en películas de policías y detectives, principalmente para entrar en casas o almacenes para una redada. Existen diferentes variaciones, pero esencialmente, los escritores de películas piensan que las cerraduras son solo piezas de madera. Como es de esperar, así no funcionan las cosas. Las cerraduras modernas son demasiado fuertes para abrirlas simplemente con una pistola, y en realidad tendrías más posibilidades de entrar si intentaras forzar la cerradura que dispararle. Definitivamente puedes hacerlo si realmente te empeñas en hacerlo funcionar. Las cerraduras se pueden abrir con rifles y con escopetas, aunque en las películas a menudo usan una pistola para hacerlo. Otra razón por la que los policías en la vida real no usan este método es la posibilidad del rebote. La bala tiene la posibilidad de rebotar en una cerradura de metal y golpearte a ti o a uno de tus compañeros. El segundo nombre de Mozart era Amadeus. Es una creencia común que el segundo nombre del famoso compositor Wolfgang Amadeus Mozart era Amadeus. Sin embargo, esto no es del todo exacto. De hecho, el compositor fue bautizado como Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, y fue más tarde cuando comenzó a usar el nombre Amadeus. El nombre Amadeus se deriva de la frase latina Amadeus Deus, que significa amado de Dios. Se cree que Mozart pudo haber comenzado a usar este nombre como un apodo o seudónimo juguetón, ya que con frecuencia firmaba sus cartas y composiciones como Wolfgang Amadeus Mozart. A pesar de que Amadeus no era oficialmente parte del nombre de pila de Mozart, se ha convertido en sinónimo del compositor y se usa a menudo para referirse a él en la cultura popular. La película de 1984, Amadeus, popularizó aún más este nombre, aunque la película es un relato ficticio de la vida de Mozart. Si bien el uso de Amadeus puede no ser históricamente exacto, es un testimonio de la perdurable y popularidad e influencia de la música de Mozart. Sus contribuciones a la música clásica continúan siendo celebradas y estudiadas hoy, independientemente del nombre que usó. ¿Has probado la salsa de soya? La salsa de soya es un ingrediente básico en muchas cocinas asiáticas
y se disfruta en todo el mundo. Sin embargo, muchas personas desconocen que la salsa de soya que consumen no es la misma que la salsa de soya tradicional. De hecho, lo que comúnmente se conoce como salsa de soya, en muchos países occidentales, es un invento moderno que difiere significativamente de la salsa de soya tradicional que se produce en Asia. La salsa de soya tradicional se elabora a través de un proceso de fermentación que involucra soya, sal y varios cultivos de moho y bacterias. El proceso puede tardar varios años en completarse y la salsa resultante tiene un perfil de sabor complejo, con un equilibrio de notas saladas, intensas y ligeramente dulces. Por el contrario, la salsa de soya que se produce en la mayoría de los países occidentales a menudo se elabora con una combinación de soya, trigo, agua, sal y otros aditivos, como conservantes, colorantes y potenciadores de sabor. Esta salsa de soya moderna generalmente se elabora a través de un proceso químico mucho más rápido que carece de la profundidad de sabor y los beneficios nutricionales de la salsa de soya tradicional. Si bien la salsa de soya moderna puede ser más conveniente y ampliamente disponible, aquellos que buscan una opción más auténtica y saludable deberían considerar buscar salsa de soya tradicional fermentada naturalmente. Eso es todo, amigos. A medida que finalizamos nuestro viaje a través del laberinto de conceptos erróneos, espero que hayas adquirido una nueva perspectiva sobre las verdades que a menudo se esconden detrás de las creencias populares. Recuerda, desentrañar estos mitos es solo el comienzo para ampliar su comprensión. Si estas revelaciones te parecieron tan interesantes como a mí, no olvides suscribirte a mi canal para obtener más contenido revelador. Tus me gusta y tus comentarios me ayudan a impulsar mi exploración hacia lo desconocido. Entonces, suscríbete, comenta y regálame un pulgar arriba para mantenerte conectado y continuar juntos este intrigante viaje. Gracias por acompañarme en esta aventura.